Con Barbalá, date el gusto de vivir una experiencia inolvidable. Cruz del Sur te invita a despertar tus sentidos. Visita el Observatorio Turístico Cruz del Sur. Ven a disfrutar un tour guiado que te hará descubrir los secretos del universo. Sé amigo de esta tierra y cómplice de sus cielos. Aprende y disfruta en Observatorio Cruz del Sur. Informaciones al 53 274 1854. Ubícanos en Plaza de Armas número 12 o en www.observatoriocruzdelsur.cl. Supermercado Mi Super, Monterrey 150 en Montepatria y Comercio 560 con Barbalá. Sanitarias y se reducen locales de votación para las próximas primarias en la región de Coquimbo. Con Barbalá, 231 aniversario, con Barbalá, su vida y su gente. Hoy día Paddy Proezal nos comentará de poda y reproducción, equidad de género, un tema que nos está dando vuelta y que debemos saber mucho de este tema. Lo vamos a conversar con el hospital de Barbalá. ¿Cómo le va? Un placer de saludarles. Soy Héctor Danilo Terna y comenzamos a revisar las noticias preparadas por nuestro departamento de prensa correspondiente a este miércoles 18 de noviembre del 2020, cuando la temperatura en el centro de la ciudad está sobre los 24 grados. Quiero saludar a Radio Pro, modulada tanto la provincia del respectivo noticiario de las 13 horas, como también quiero saludar muy a quienes llevan esta señal. Provincia del Limarí, cuarta región, Chile. Y cuando hablo de Chile, también hablo de el campo, para todas las personas que están a esta hora en el sector rural. Les saludo a los cuatro vientos de la provincia del Limarí y a los cuatro vientos de la comuna de Combarbalá. Para todos ellos saludamos a los hombres de campo, a los señores crianceros, saludamos a los que están trabajando en labores agrícolas, a los que están en la calle Comercio, a todo el mundo que todos los días le pone el hombro para que Combarbalá sea cada día mejor. Y para eso ya vamos a conectarnos con un microprograma de Paddy Proezal que nos comenta acerca de poda y reproducción. Buen día, estimadas usuarias y usuarios de Proezal y Padis, convenio entre la Municipalidad de Combarbalá e INDAP. A continuación, me voy a referir a la poda de producciones frutales y labores que se deben hacer en estos meses de invierno. La poda de frutales es uno de los factores más importantes que determina la producción de un huerto. En frutales como vides, olivos, durazneros, nectarines y nogales es realmente clave. Mejorando la poda, los rendimientos pueden aumentar entre un 50 a un 100%. Se obtienen frutos de mejor calidad ya que se favorece el tamaño de la fruta. Se reduce el añerismo. Se mejora la luminosidad, con lo cual se reducen las plagas. Recordemos que a los insectos no les gusta la luz. Se controla la altura del árbol, lo que favorece el manejo del huerto, puesto que facilita la aplicación de agroquímicos al ser más rápidas y efectivas. Al controlar la altura del árbol, también se hace más fácil y rápida la cosecha. ¿En qué consiste la poda de producción? Al igual que las personas, el árbol pasa por distintas etapas y una vez adulto, después de los 3 o 4 años, entra en un periodo de producción
que puede durar entre 15 a 25 años, dependiendo del frutal. Y en esta etapa realizamos lo que llamamos poda de producción. Y lo que se busca con esta poda, ¿qué es lo que es? Básicamente mantener el equilibrio entre el crecimiento de ramas y hojas, follaje, con el de la fruta, es decir, lograr un equilibrio entre el crecimiento vegetativo y productivo. ¿Cuándo realizamos esta poda? Se debe realizar todos los años para asegurar la renovación de la madera que produce frutas, y en los meses de invierno es el momento más importante. ¿Qué hacer? La poda puede ser más fuerte o más suave, más intensa o menos intensa, lo cual va a depender de la especie e incluso la variedad, de la situación de cada huerto o el árbol y de la carga y tamaño de la fruta que se quiera obtener. De esta manera la poda se complementa con el raleo de la fruta que se hace posteriormente. Recordar que cada frutal tiene su técnica específica de poda relacionada a las ramas y yemas en que fructifica el árbol. En la poda de invierno, lo fundamental es aclarar el árbol, permitiendo que la luz penetre hasta el interior a todos sus rincones. Si no, solamente tendremos producción en el exterior, donde llega la luz. Se eliminan las ramas que se cruzan produciendo sombreamiento y que deforman la estructura del árbol. Se mantienen los árboles sin que se crucen, ya que esto produce sombreamiento entre ellos. Se eliminan ramas viejas o muertas e improductivas. Se eliminan chupones o ramas que provienen del patrón o bajo el injerto. Se rebajan aquellas ramas que sobrepasen la altura que le queremos dar al árbol. Muy importante, mantener la forma que se le ha ido dando a los árboles. Por ejemplo, en durazneros y nectarines, mantener la forma de copa, que es lo más común, utilizada de 3 a 4 brazos o ramas madres que permiten la entrada de la luz al interior de la planta. Y en nogales, mantener un solo eje principal similar a un pino y 8 ramos laterales cuando se encuentra en plena productividad. Espero que esta información les haya sido de utilidad y cualquier duda o consulta, comunicarse con su técnico o con el profesional agrícola de Padis Prodesal. Siempre los consejos son muy oportunos de Padis Prodesal con los campesinos y granjeros de nuestra zona. Nos vamos a otro tema de la noticia. Se mantienen medidas sanitarias y se reduce los locales de votación para las primarias en la región de Coquimbo. Hubo cambios en algunos recintos de sufragio, por lo que las autoridades llaman a revisar los datos electorales en consulta.cervel.cl. Las medidas sanitarias de prevención sobre el COVID se desarrollarán, como ha sido normal, en esta vez en las primarias para el próximo 29 de noviembre para elegir candidatos a gobernadores regionales y alcaldes. Sin embargo, habrá una votación respecto de la cantidad de locales, ya que se determinó que en la región se utilizarán solamente 66 recintos, 32 menos que los usaron para el plebiscito. Vale decir, le reitero, ¿no? Hace unos días atrás también, para que usted revise las notas, el próximo 29 corresponde elegir candidatos a gobernadores regionales y de alcaldes. Son las primarias, no es la votación oficial, son primarias entre los independientes y los que adhieren a un sector político, los que tienen derecho a votar. Y para eso ya tomamos contacto para que nos comenten este tema y les voy a comentar en el caso con Borolá qué va a suceder. Con las mismas medidas sanitarias de prevención de COVID, se desarrollarán las elecciones primarias de este próximo 29 de noviembre para elegir a los candidatos a gobernador regional y alcalde. Sin embargo, habrá una variación respecto a la cantidad de locales, ya que se determinó que en la región se utilizarán 66 recintos, 32 menos que los usados en el plebiscito nacional. Esta determinación se debe a que es un proceso que involucra una menor cantidad de electores, pero de igual forma se escogieron recintos que contarán con espacios amplios para poder asegurar el distanciamiento físico y que los aforos permitidos puedan cumplirse sin problemas. A raíz de esto, el vocero regional Ignacio Pinto indicó que se tomarán todas las medidas necesarias para que quienes participen lo hagan de forma segura y recordó que sigue siendo causal de excusa para ser vocal tener más de 60 años. La situación del COVID en la región se ha estabilizado.
estabilizado, pero tenemos que mantener las recomendaciones para prevenir los contagios y las elecciones primarias obviamente no están exentas de esto. El servicio electoral va a contar con todas las facultades para hacer que este proceso sea seguro para todas las personas que quieran ir a votar, pero necesitamos el compromiso de las personas que van a participar de este proceso. Cabe recordar que en la elección del 29 de noviembre pueden votar los independientes y los integrantes de partidos políticos pertenecientes a los pactos que están inscritos para el proceso. En el caso de la zona, en la elección, el candidato a gobernador regional participa el Pacto Unidad Constituyente, que está integrado por el PPD, el PS, la ADC, el Partido Radical, el Partido Progresista y Ciudadanos. Asimismo, está el Pacto Chile Vamos. Por su parte, la primaria a alcalde, la única que se dará en la región, será en la comuna de Coquimbo por el Pacto Chile Vamos. Como parte de las medidas sanitarias para el día de la elección, los vocales de mesa recibirán un kit con elementos de protección como mascarillas, escudos faciales, alcohol gel y desinfectantes, entre otros. Además, las cámaras secretas seguirán sin puertas y el horario de funcionamiento de las mesas cambió con respecto a la elección anterior, ya que ahora volverá a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Asimismo, para ejercer su derecho a sufragio, las personas deben llevar su cédula de identidad, la que puede estar vencida en un año a la fecha de elección, y también deben acudir con su mascarilla y con su lápiz de pasta azul para firmar el padrón electoral. Escuchemos lo que señaló respecto a este proceso el Seremi de Gobierno Ignacio Pinto. El día del plebiscito nacional vimos un comportamiento impecable de la gente, por lo que esperamos que para estas primarias los participantes también tomen las mismas precauciones. El llamado es a planificarse, prepararse con antelación, tener todos los elementos de protección a mano, porque eso nos va a permitir tener otro proceso que va a ser seguro, donde democráticamente vamos a elegir a quienes nos van a representar, tanto para gobernador regional como también, en el caso de Coquimbo, para las elecciones municipales. Asimismo, el CERVEL reiteró que los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas que tengan algún tipo de discapacidad y quienes requieran voto asistido, nuevamente tendrán preferencia de atención en la mesa de sufragio. Informó para ustedes desde la Seremi de Gobierno, Jennifer Olivera. Por otra parte, a raíz de lo que estamos comentando el próximo 29, el vocero de la región de Coquimbo, el Ignacio Pinto, indicó que tomará todas las medidas necesarias para quienes participen de una forma segura, para no tener problemas por el COVID, en cada uno de los locales de votación. La situación del COVID en la región se ha estabilizado, pero tenemos que mantener las recomendaciones para prevenir los contagios y las elecciones primarias obviamente no están exentas de esto. El servicio electoral va a contar con todas las facultades para hacer que este proceso sea seguro para todas las personas que quieran ir a votar, pero necesitamos el compromiso de las personas que van a participar de este proceso. El día del plebiscito nacional vimos un comportamiento impecable de la gente, por lo que esperamos que para estas primarias los participantes también tomen las mismas precauciones. El llamado es a planificarse, prepararse con antelación, tener todos los elementos de protección a mano, porque eso nos va a permitir tener otro proceso que va a ser seguro, donde democráticamente vamos a elegir a quienes nos van a representar, tanto para gobernador regional como también, en el caso de Coquimbo, para las elecciones municipales. Ahí está. Entonces, resumiendo, lo que les voy a comentar con respecto a las próximas elecciones del 29 de noviembre, le quería comentar algo que me llamó bastante la atención, que está la tabla acá, y en nuestra comuna de Combarolá se respetaron los dos locales de votación, ¿ya? La Escuela Médica y el liceo de nuestra ciudad. El día 20, las fechas claves. El 26 de noviembre culmina el proceso de propaganda, mientras que el 29 serán las elecciones para gobernadores regionales y alcaldes. Esa es la información que le tengo hasta el momento. Bien, pues ya conversamos de esto. Quiero conversar de otro tema que es bastante interesante y que quiero que escuche muy bien, porque el Comité de Equidad de Género del hospital de nuestra ciudad nos ha hecho llegar la siguiente información. Mi nombre es Violeta. Estoy aquí para guiarte y ayudarte si sufres algún tipo de violencia. ¿Sabías que existen muchos tipos de violencia? Violencia económica. Maneja tu sueldo, pides permiso para hacer determinadas compras, te oculta la existencia de bienes o te impide trabajar. Violencia psicológica. Te insulta, te humilla, te aísla, te cela, te vigila, te revisa tu celular.
Violencia física. Te empuja, te patea, te zamarrea, te cachetea. Violencia sexual. Te presiona y te exige prácticas sexuales que no te gustan. Se niega a usar preservativos, te niega el derecho a usar métodos anticonceptivos. Si necesitas pedir ayuda y estás junto a tu agresor, acércate al hospital de Combarbalá y di mi nombre, en alguna frase dentro de nuestra conversación. Será nuestro código para poder ayudarte. A poderlos ayudar. Puede revisar cuantas veces usted quiera el presente. Ya, vamos al centro de la ciudad porque tengo algo que conversar con mi querido amigo Arnoldo Villagrán. ¿Cómo te va, Arnoldo? Hola, Danilo, ¿cómo ¿Por estás? qué llegó tan tímido? ¿Qué le pasa? Es que el sol le está afectando. No, los días miércoles yo sufro de timidez, digamos. Otros días no. Sufre de timidez. Claro. ¿Cómo estás, amigo mío? Bien, aquí estamos. Bastante revuelo ha causado la información de ayer y todo lo que conversamos. Bueno, veníamos conversando desde hace unos días atrás. Ah, claro. Y nos fue bastante bien hasta ayer con algunos datitos. Y hoy día, ¿qué vamos a conversar? Con los franceses. Fíjate que Mira. ayer... Sí, te escucho. No, te iba a comentar, fíjate que ayer me encontré con unas personas y me estaban mostrando cómo cambia el rostro de las casas antiguas de Combarbalá. Sí. Que gracias al terremoto, aquí hay que ser bien claro, gracias al terremoto llegaron algunos manos de obra peruana expertos en trabajar el barro y dejaron casas muy bien acondicionadas y que aguantaron lluvia. Sí. Yo tengo algunas dudas referente a eso porque es indudable que le ingresaban otros elementos a la confección del barro. No, tiene que ir evolucionando. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos vienen de una zona seca donde efectúan esos trabajos y no sé qué irá a pasar con una lluvia fuerte. Claro, ¿no? Porque las pero últimas habría que ver. aguantaron. Claro, pero no tan... Era una lluvia... Sí, pero nosotros somos de extremo a extremo. Cuando llueve, claro, llueve. Cuando llueve y ahí está. Ojalá que... igual lo que va a pasar, acuérdate que las casas antiguas, las más antiguas, el techo era bien pronunciado, o sea, tenía un declive prácticamente. que le llaman. Claro. Y ahora prácticamente se construye con un pequeño declive, digamos. Y ese es un error garrafal. Estamos porque en una zona que a veces cae nieve. Cae nieve y cuando están las casas de nada, ahí escurre sin problema la nieve. Cuando queda con una pendiente al 3 al 5%, ahí la cosa se va y queda como planchón y van a quedar como ratones abajo. Claro, sí, lo que pasó, si no mal recuerdo, lo que era Vialidad, ese local que está frente al hospital, un tiempo tenía un galpón. Y ese galpón, por una pequeña nevazón, se vino al suelo, porque no le habían dado la pendiente. Porque no está la pendiente. Están hechas las casas, incluso las casas del sector cordillerano, vale decir, Ramadilla, La Capilla, son todas enanas. Claro, porque por razones que antes nevaba. Claro, bueno, puede volver. Entonces, Oiga, ¿qué me trae ¿qué temas traemos hoy día? Usted siempre me llega con temas interesantes. Esto es en el marco del 231 aniversario de la fundación de nuestra querida ciudad de Combarbalá. Investigando, que esa es la palabra clave para hablar de todas las cosas. La madre de la no ciencia. Copiar. Si ustedes sabrán, muchos de nosotros se han dado cuenta que frente a Carabineros de Chile hay un cañón. Ah, sí. Hay un cañón sí, que le colocaron 2 ruedas de carreta ahí al lado. Para asemejarlo a una carroza. Una cureña tengo cureña, ustedes sí, claro. Habitualmente la cureña era de madera y que tenía a los lados una rueda de madera en esos tiempos y que permitía trasladar tenía un freno con un palo que pegaba para el golpeteo del cañón. Claro, tiene un nombre esta cuestión, el disparo. Cuando produce el disparo se produce como cualquier arma. Claro. Muchos no saben el origen de esto. Yo tampoco lo sabía. Oye, y a propósito, como anécdota, usted sabe que lo colocaron apuntando a la iglesia y hubo un problema muy grande. Ya, pero usted lo cuenta. No, pero no iba a alcanzar a llegar a la iglesia el disparo. Te explico por qué. Porque ¿Es muy chico el cañón? Es muy chico. El largo del cañón, el que te da la distancia que tú puedes, o el ángulo de tiro. Ya. ¿Ven? No, y ahí aprendió algo bueno. Claro, eso lo dicen los armeros del Ejército de Chile, no lo digo yo. Ya. Claro, entonces te permite que el ángulo caiga. Habitualmente, si vemos estas
película de Oiga, filibuster. a propósito, usted fue marino, ¿no es cierto, también? Pero marino de la filiación azul, que era civil. Ya, ¿Eh? ya. Era civil, me mandó el almirante René Durandó, me mandó en su oportunidad a hacer un... tiempo fue marino. Me mandó a hacer un curso de abastecimiento. Oye, ¿y todavía le gusta tomar ron? No whisky. Ah, ahora toma Lo que dejó mi almirante Merino me lo tomé en una oportunidad que llegué... tomó la cuota usted. Claro, me agarró el viento de popa y estribor y no supe de mi alma. Ya. Todavía tengo la gastritis porque a causa de eso. La causa de Oye, bueno, marino bueno para el ron. Claro, marino que no sabía nada, pues. de otras cosas. Sí. Pero Ya. tocó la suerte que hice un curso de abastecimiento en la Escuela Naval Antigua y que me sirvió un montón para desarrollarme en mi vida profesional. Muy pocos saben eso, ¿eh? Sí, porque si lo digo me empiezan, ya se está cachiborreando. Sí, muy poco. Yo era como mi apoderado, yo sabía eso. Sabía que... Oye, cuénteme lo del cañón. ¿Dispara su cañón o no dispara el cañón que hay ahí en la plaza? No, hay un cañón de tiro largo, pero no vamos a hablar Ya. de esta oportunidad, sino que el demás de tiro corto. Ya. Bueno, ese cañón llama la atención que está ahí, pero siempre no estuvo ahí. Claro. Estuvo primero haciendo recuento, estuvo en lo que nosotros denominamos el Cerro Calvario, donde está la cruz. Allá estaba. Allá estaba, posteriormente fue bajado y estuvo frente a la municipalidad antigua, a la entrada principal, a la Ahí mano donde izquierda. estaba, a la mano izquierda. En y abajo mano izquierda depende de donde sea, mano derecha Sí, sí. o mano izquierda depende de qué lugar. Y abajo en un costado estaba una Un cosa de jarrón. bronce redonda que dice Instituto Geográfico Militar, que no sé a dónde quedó, porque de ahí es en los puntos los trigométricos que corresponden para la aviación, Claro, exactamente. porque es la carta de navegación que hay por arriba. Claro. Hay muchos que dicen, ¿y esta cochinada para qué? No, pues es el punto exacto De navegación De y todo, navegación por y las para rutas la- aéreas que existen. para la monografía que miramos Y- nosotros para saber dónde estamos ubicados. Bueno, y hablando de aviación, también la cancha de aterrizaje nosotros estuvo en la cantera. También. También en la cantera y después se cambió, después Oiga, otro tema futuro. Pero prenda los intermitentes, usted me mete unas cosas, pero oiga, No, pues si usted se me mete la otra. no, es que muchos miraban ese símbolo que en el piso y decían, bueno, esta cuestión para qué lo que es. Claro, Después hubo que decirle, mira aquí, y ahora está en el centro de la plaza, por ahí. Claro. Creo que hay uno. bueno, la Oye, cosa es que Arnoldo, ¿cómo llegó ese cañón acá? ese cañón, bueno, estuvo en esos 3 lugares, pero estuvo en un cuarto lugar. Ese no me la sabía. Ese en el cuarto lugar. Investigando con la persona antigua, hay muchos que comentaban que lo había traído Pedro Valdivia. Graso error. Pedro Valdivia apenas se podía su armadura y la espada toledana, que eran como de 1 metro y tanto, y puro fierro, y menos iba a traer un cañón. ¿Qué pasó? Que en el periodo de 1800 prácticamente hubo 2 guerras civiles en Chile. Una que terminó con derrocar al gobierno establecido, que era Balmaceda, y hubo un movimiento separatista, tengo entendido en 1851, no me recuerdo la fecha, que era el movimiento separatista de La Serena, del gobierno central. ¿Ya? ¿Y quién mandaba este movimiento separatista? Benjamín Vicuña Maquena, nuestro conocido historiador. Benjamín, que inventó no- varias no cosas. sabía eso. Y ahí también luchó don Pablo Muñoz, que lleva una calle en Pero Pablo Muñoz. Pedro Pablo Muñoz, que La hay Serena. una calle que está en Serena. También había un señor descendiente de los Carreras que también propiciaba esta separación del centralismo. Y en Comaralá hubo un gobernador, un señor Campos, que derrotó a Vicuña Maquena en Cuscús, cerca de Yapel. Sí, yo ¿Dónde conozco queda? Cusco. Quedó la debacle de toda esta lucha y Vicuña Maquena tuvo que partir. Incluso Vicuña Maquena se tomó con Baralá en su oportunidad y nombró gobernador, él mismo, digamos, y estuvo aquí en Comaralá en ese periodo. Ya. Pero vamos al cuento del cañón. Ese cañón, en principio, estuvo de acuerdo a los antecedentes que recopilé con don Carlos Carvajal, nuestro querido amigo Cacal, que le mando un saludo, y Yayito, el que tiene el estudio fotográfico. No recuerdo el nombre, todos lo conocemos por Yayito. Don Eduardo Alfaro. Eduardo Alfaro. Ellos recordaban que sus bisabuelos eran los encargados del cañón,
que estaba en un cerro que se llama Cerro Centinela, que queda un poquito más allá al sur del Cerro Calvario. ¿no? Que la parte cartográfica aparece como Cerro Centinela, que es un promontorio de piedra rojo donde se domina tanto la entrada norte como la entrada sur de Combaralá. Arriba. Es el Cerro Centinela. El Cerro Centinela, no tenía idea Claro, de eso. sobre la cancha arriba del fútbol. Y ese Cerro Centinela, ¿qué función cumplían estos dos personajes, estas personas? El cañón estaba apuntando con Combaralá. ¿Para qué? Ellos eran vigías, por eso aparece el nombre Centinela, de que si venían tropas del norte o venían tropas del sur, prendían el cañón y el estampido se escuchaba en Combaralá, indicando que había algo. Ahora, recordemos, Combaralá mucho tiempo llegó hasta el Sanjón Poniente, o Avenida Poniente, como le dicen. Sí, Avenida Poniente. Avenida Poniente, ¿verdad? Cuando hablo de Sanjón Poniente. Claro, pero Avenida Sanjón es el nombre original. El cuadrante era eso. Claro, hasta ahí. Y todo para allá era un despoblado, o sea, era como cerco. Para ubicar a nuestro auditorio, el cuadrante era la Avenida Poniente, Rafael Viedman. Lautaro. Lautaro. Después la Avenida Poniente. Oriente. Y después Juan Ignacio Flores. Juan Ignacio, el Río, la calle del Río. Y eso no había más. No había más. Eso era todo. Todo lo eran peladeros, o sea, incluso hasta mucho tiempo cuando llegó el ferrocarril para partir de la Avenida Poniente hacia el ferrocarril era despoblado. Todo lo que había onda frente a lo que está en la Casa Ugalde, todo eso eran potreros. Habían caballos, había todo. Y el hospital, para allá. Claro, había que atravesar y el hospital estaba al otro extremo allá. Bueno, esa es la función de ese cañón donde estas dos personas eran los vigilantes. Y con eso prendían el cañón y producía el ruido y alertaba a la población de que algo venía. Oiga, y para ser más adelantado, ¿y por qué el cañón nunca nadie lo reclamó? Porque quedó botado de ahí de estas dos guerras. No sabemos a qué. ¿no? Claro, no sabemos a qué bando le quedó. Porque cumplía una función ese cañón de corto alcance. No era como el mortero actual. ¿Qué han dicho los historiadores con respecto a ese cañón en Santiago? En alguna parte tendría que haber estado enrolado el cañón. Puede tener un número, una serie. Es que habitualmente todas estas revoluciones, entre comillas, eran organizadas por gente muy poderosa como los Mates y los Gallos en su oportunidad, gente que tenía dinero y quería independizarse. Compraban e incluso llegó un momento dado que se cuenta en la historia de La Serena cuando fue rodeada de los gobernistas. Vicuña Maquena empezó a echar para las balas de los cañones que tenían ahí, empezó a echar mano a todo lo que era plata, jarro de plata, plato, todo, entonces lo fundían y hacían las balas. Por supuesto los otros ni llorando se las devolvían, porque caían las balas de plata. Entonces no había un catastro y prácticamente los ejércitos eran los peones del fundo, que los mandaban a pelear. ¿Se habla de eso, que ese cañón también está conectado con el Club Social antiguo? No, porque fue anterior. Fue anterior. Fue anterior. El Club Social fue anterior a eso y su fundación y todo eso. 1912, por cierto. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que a raíz de eso quedó, no sé de qué parte quedó, me da la impresión como fue ganador este gobernador en Combaralá, se trajo este cañón que quedó botado, porque dejaron botado todas las cuestiones y partieron para Serena, a refugiarse en Serena, donde las tropas gobernistas lo persiguieron y sitiaron Serena. Y ahí la batalla era en esos términos, que los serenenses agarraban lo que pillaban, lo fundían, hacían en la bala de cañón, que era la redondita esa que vemos, y punto. Ahora, indudable que el cañón tenía una potencia. Si ustedes se fijan en todas estas películas de abordaje de piratas, se colocaba un cañón frente a otro y ¡pum! Y bueno, rompía lo que era madera, ¿sí? Porque la bola de fierro era potente. Aparte que yo creo que salía con cierto calor porque, bueno, se taconeaba. Con pólvora. Aquí hubo un ex carabinero en retiro, no recuerdo el nombre, quien estaba encargado para los 18 de septiembre y los 21 de mayo efectuar la salva.
Ahora creo que se tira un cartucho de dinamita, ¿correcto? Claro, lo tienen ahí. Entonces, en este caso, él lo taconeaba, conversando con estos señores, me decía que lo taconeaban con bosta de caballo, de lo que había, harto papel y pólvora, y lo cual producía el estampillo. Bueno. Porque si te das cuenta, el cañón en la parte posterior tiene un hoyito. Un hoyito donde va la mecha. Esa es la mecha. Entonces lo colocaba la mecha. Anteriormente era una mecha, no la que se usa ahora en la dinamita. Una de wipe, de cualquier cosa. Arnoldo, y con todo esto y a sabiendo que pasó eso, ¿quedó armamento antiguo? Porque yo nunca he visto una ballesta, nunca he visto uno de estas fusiles, espérate un ratito, que lo taconeaban primero para poder disparar. Nunca hemos encontrado eso acá. ¿Existirá en alguna parte alguien que tenga armamento de esos años? Sí, conozco a 2 personas que tienen de eso. A lo mejor fotografiarlo. Pues sí, se puede fotografiar, pero el problema es que por la ley de armamento no la puedes tener, aunque no dispare. Él espérate un ratito, le decían. Espérate un ratito, que hubo varias personas que se taconeaba por delante, se corría el chispero, se colocaba en ese tiempo un fulminante, y al apretar el fulminante accionaba la pólvora y salía la munición. Ahora, si lo cargaba demasiado pólvora, se explotaba el cañón. Porque si existió eso y ya está comprobado por lo que ustedes han revisado, ¿tendría que haber armamento menor también en alguna parte? Se habló mucho tiempo de que en la hacienda de Pama había quedado mucho este armamento. Y yo conozco un señor que un día... Eso como los campos traviesos y se veía claro, y dejémoslo aquí, pues, y la única forma donde le dan alimento, acuerdo doña Paula Jara Quemada, claro, ella abastecía. Y claro, refugió a los carrerinos en su fundo. Aquí también llegan aquí fundo y los... Alguien tiene que haberle dado... Claro, entonces dejen aquí, pues, para que ir. Ahora, no digamos que es un armamento muy sofisticado ni muy liviano. Claro, es un cañón bastante largo que debe medir 1,50 m de largo. Y había distintas, lo que me tocó conocer es uno tradicional, de madera, y que todo lo otro, lo que es metálico, son los percutores. Y hubo uno francés, que también me tocó conocerlo, que lo adquirió una persona aquí, pero típico francés, pues, con serie tallado, una serie de molduras, muy elegante. Qué bonito. Cumplía su finalidad. Ahora, mosquete no sé, pero sé que hablando de armamento antiguo, don José Núñez, de allá del Durán, ¿no? Me hacía el comentario que él tuvo en su poder esa escopeta con una bocina. Con una callampa. Claro, que esa que aparecían en los dibujos animados. Pero cuando hubo que había que entregar el armamento, lo entregó aquí a Carabineros. En alguna parte dental. Claro, no, creo que lo hayan fundido para sacar fierro, ¿no? Porque no, esas son reliquias que en un momento dado va al partido para otro lado. Porque en algún museo o alguien las tiene. Claro. Interesante el tema. No, es interesante el tema, pero más armamento yo no he conocido aquí. Yo tampoco. Lo que sí que me llamó la atención, un tiempo yo hice un catastro que habían 14 pianos en Combarbalá. 14 pianos. ¿Lo conversamos mañana, lo de los pianos? También, pues hacemos sonar el piano. Con un piano de cola acá para... No, un piano no, hablemos de los pianos no. De los pianos no, claro, de los pianos, no se metan en Honduras. Oye, Arnoldo, yo quiero agradecerte porque muchas personas miran ese cañón y alguien se da cuenta de cómo llegó, pues empiezan a preguntar, bueno, ¿y esto cómo apareció aquí? Claro. Ayer tuvimos la oportunidad de estar mirando el banco piano, ese banco. ¿Usted pololeó alguna vez en el banco piano? Sí, ¿no? por supuesto. Era bien duro. ¿Es efectivo de que ese banco era el que reunía a las parejas en Combarbalá? Sí, pues toda la gente se juntaba ahí. ¿Ya? E incluso se hacían fiestas. ¿Ya? Se hacían fiestas, los años nuevos se celebraban en la plaza. Toda la gente concurría a la plaza y ahí donde actuaba la orquesta de don Ginés Díaz, con todo animando a la fiesta, que era auspiciado por la municipalidad. Oye, yo había invitado para hoy día a Waldo, pero ya estamos afuera. Waldo, mañana te invitamos para que quiero conversar también lo de ayer con ustedes y con todos los que han hecho de Combarbalá su hogar.
y de alguna manera han aportado a nuestra comuna. No, y que igual habla del presente. Porque como me echa talla, yo hablo de puras cosas del pasado. Puras cosas viejas. Yo quiero agradecerle. Gracias. Y siga con su cañón. Y Sí. que podamos saber un poquito más, a lo mejor hay más armamento. Echen el puro. Bien, pues quiero agradecerle a usted por estar con nosotros también a esta hora. Ya son las 13 horas con 5 minutos de este miércoles 18 de noviembre del 2020. La temperatura se elevó a los 28 grados. Que tenga una buena tarde.